contento y muy satisfecho de dirigir este módulo y en los siguientes días y los próximos prácticamente cursos que nos toca, compartir nuestra experiencia, nuestra vivencia. En este sentido, quiero dar inicio a lo que es la presentación del tema que se denomina Microcosmos, visión andina de los espacios cotidianos y ceremoniales. Ya está habilitado. Puede compartir pantalla, señor Mario. Perfecto. Perfecto. Bueno, en realidad, la categoría que hemos identificado no se lo he hecho de manera casual. Microcosmos es realmente una categoría que guarda muchas acepciones y muchas concepciones en su interior. Microcosmos es en realidad la representación del mundo en miniatura. Microcosmos es justamente la constitución de las microhistorias que van emanando y van fluyendo a partir de distintas fuentes de referencia. Y estas fuentes de referencia o representámenes podrían estar constituidos precisamente por las plantas, por los animales, los seres humanos y los objetos, y también los seres sobrenaturales. En este caso, la conjunción de estos seres es la que, por último, va a definir la estructura y la esencia del prototipo ético y del prototipo de los valores de la mirada andina. Por eso el microcosmos. Visión andina de los espacios cotidianos y ceremoniales. En realidad, la visión prácticamente se relaciona con los conceptos que el ser humano va generando, va construyendo en ciertos espacios y ciertos tiempos. Entonces, esta visión andina prácticamente tiene un origen y se constituye y se desarrolla de manera múltiple. Es decir, lo andino y lo panandino no necesariamente tiene que ser uniforme, sino también manifiesta sus particularidades. Eso es la esencia de las unidades sociales o culturas que están ubicadas aquí en los Andes o en el altiplano de Bolivia, del Perú, de Argentina y de Chile. En este sentido, vamos a iniciar con el objetivo del tema de hoy. La que precisamente nos muestra comprender los principios y conceptos fundamentales que operan en la cosmovisión andina, donde al menos todos los seres participan de una vitalidad genérica que tiene la capacidad de fluir o circular entre diferentes mundos vivientes. En esta parte hay que poner un poco de énfasis porque la visión egocéntrica y antropocéntrica e incluso eurocéntrica solamente ha hecho mirada al espacio geográfico andino como si fuera un espacio inerte, estático. Entonces, todas las descripciones que vienen desde el siglo XV, XVI, XVII, tienen esa concepción de los Andes como si fuera un espacio inhóspito, donde hasta la vida
es imposible de desarrollarla. Sin embargo, la visión cosmocéntrica, la que precisamente parte de las unidades sociales de los Andes, contradice absolutamente esa visión etnocéntrica y antropocéntrica. En la visión cosmocéntrica, prácticamente incide la ética de convivencia que se va tejiendo cotidianamente en los espacios familiares, en los espacios como el ayllu o la marca, que son similares a una comunidad. Entonces, todo este sistema es parte, digamos, de estos flujos que van conectándose unas con otras. Es decir, la interdependencia de la vida misma del ser humano, de los animales y de las plantas. Por eso mencionamos la vitalidad genérica que fluye o circula entre diferentes mundos vivientes. Entonces, el objetivo principal de este tema que estamos desarrollando ahora es justamente ver esto. ¿Cómo va a permitir que estas unidades sociales que están constituidas en los Andes construyan su visión de mundo, su visión del espacio donde ellos se desarrollan, primero como humanos, luego como humanos van desarrollando su cultura, su tecnología, su economía, su política, su religión, su espiritualidad. Entonces, para entender la cosmovisión andina, prácticamente tenemos que saber identificar la multiplicidad de fuentes desde donde estamos extrayendo los componentes o los elementos que van a estructurar y van a decir o modular esa visión propia de cada cultura. En este caso, las culturas andinas vivas, por ejemplo, ahí están el quechua, el aymara, los urus. Entonces, ¿cómo van interactuando y cómo van desplegando gran cantidad de saberes y conocimientos entre su comunidad y fuera de su comunidad? Vamos a pasar a ver lo que es la cosmovisión. Y vamos a leerlo de manera textual. ¿Qué es la cosmovisión? Cosmovisión. Una cosmovisión es un conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir del cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente. Depende de su historia, costumbres y lenguaje. Determina su forma de actuar y realizar determinadas actividades: la medicina, el arte, el derecho, la religión o la ciencia. Aquí tenemos que hilar muy fino realmente cuando estamos hablando de una definición de cosmovisión. En las sociedades andinas, la cosmovisión se construye a partir de lo que son los referentes que habíamos mencionado anteriormente, pero también desde un escenario cósmico. Y eso es lo que tal vez no se ha entendido hasta ahora. Cuando mencionamos el espacio o el escenario cósmico, nos estamos refiriendo a estos seres espectrales que no han sido identificados en la vivencia de estas culturas.
Existen estudios antropológicos, arqueológicos, sociológicos e históricos, pero los seres espectrales han quedado de manera aislada sin ser tomadas en cuenta en diferentes trabajos de investigación. Entonces, por eso es muy importante ver cómo se va construyendo esta cosmovisión de las unidades sociales del altiplano o de los Andes a partir de los seres corporales y a partir de los seres espectrales. Es importante también mencionar que en la época prehispánica, sin ir muy lejos en el tiempo, podemos partir desde el año 1500 antes de Cristo y hasta el 1100 después de Cristo. La cultura tiwanaku prácticamente ha tenido su epicentro en la región sur del lago Titicaca. El lago Titicaca prácticamente es una fuente hidrocósmica de donde prácticamente han podido captar los valores, las ideas que posteriormente han materializado sobre distintos soportes materiales como la cerámica, los textiles, las esculturas y la misma arquitectura. Esa es una etapa de la historia de los Andes, la época prehispánica. Pero ahí viene otro que es la colonial y posteriormente la república y hoy las comunidades actuales donde prácticamente estamos conviviendo todavía con esos valores que vienen todavía desde las épocas milenarias, desde Tiahuanaco en sí. Por eso he querido poner énfasis también, y enseguida vamos a ver eso, cómo los valores se han intensificado en Tiahuanaco, se ha redundado la vida ceremonial y ritual en Tiahuanaco, y hay un espectro amplio de estos valores que todavía tienen continuidad hasta el presente. Por otro lado, las unidades sociales ya de la actualidad siguen practicando esta relación ser humano, naturaleza y los seres sobrenaturales. Y eso, casi al concluir este curso de hoy, vamos a describir una tras otra cuáles son esos seres que han hecho posible y que están haciendo posible todavía a que se mantenga este tejido, digamos, de valores que hemos heredado de este Tiahuanaco. En esta imagen podemos ver lo que es el control vertical de pisos ecológicos. El investigador norteamericano John Murray ha sido el que ha acuñado esta categoría del control vertical de un máximo de pisos ecológicos, ¿no? Es importante conocer la geografía o el espacio donde se han desarrollado las distintas unidades sociales en los Andes. Podemos observar lo que es la parte andina, que está entre dos cordilleras, la cordillera oriental y la cordillera occidental. Abajo de la cordillera oriental está prácticamente lo que es la Amazonía, y al otro lado, al pie de la cordillera occidental, estaría prácticamente la costa o el Océano Pacífico. En días de caminata,
o cuando los viajeros tenían que desplazarse desde el altiplano, desde el lago Titicaca hasta la costa, lo hacían de 10 a 23 días. Y cuando tenían que desplazarse hacia la Amazonía, desde el lago Titicaca hasta la Amazonía, lo hacían en 2 días. ¿Cuál era el objetivo en realidad de acceder a estos dos espacios, a estos dos ecosistemas distintos a lo de los Andes? Era justamente para poder acceder a los recursos que no existen aquí en el altiplano. Por ejemplo, desde la Amazonía traían el maíz, la coca, la madera, la miel, plantas aromáticas para los rituales, traían la madera chonta para elaborar estatuillas, vasos, traían plumas de aves de diferentes especies, traían pieles de jaguar, traían pues plantas alucinógenas. Todo eso en tiempos de Tiahuanaco se lo consumía y se lo veía como un producto exótico, pero a la vez fundamental en el uso de las ceremonias y los rituales. Mientras que en el otro lado de la cordillera occidental tenían acceso a la coca, al maíz, al mullo, al guano, a las pieles de los leones marinos, incluso de esas pieles elaboraban máscaras, sandalias, y también al algodón, para que puedan trabajar y a través de un proceso manufacturado lo convertían en bellísimos textiles suntuosos para las personas de la época de Tiwanaku, ¿no? Entonces, como podemos ver, a un principio las culturas del formativo estaban solamente en el eje acuático, lago Titicaca, lago Popó, ¿no? Como la cultura Huancarani, la cultura Chiripa, un poquito más después la cultura Pucara, que está en el extremo norte del lago Titicaca. Sin embargo, cuando Tiahuanaco empieza a aglutinar a varias unidades sociales, prácticamente se potencia en la cuestión política y empieza a administrar un vasto territorio que posteriormente incluso van a llegar hasta el desierto de Atacama, ¿no? Entonces, Tiahuanaco ha sido uno de esos estados, digamos, entre comillas, que ha desarrollado su lógica de convivencia y de conquista diplomática, en realidad, a otros pueblos y de esa manera expandir el dominio de su territorio. Entonces, por eso es muy importante dónde está ubicado el lago Titicaca, sus cordilleras y los accesos que tenían a ambos lados, en realidad, ¿no? Tanto al lado oriental como al lado occidental. Aquí vemos un par de imágenes. El espacio geográfico muy amplio, donde se puede observar el lago Titicaca, y aquí justamente la flecha está mostrando dónde está ubicado Tiahuanaco. Lo hemos denominado la geografía que se reproduce en un microdiseño. En realidad, los cerros, los ríos, las montañas, el lago y los volcanes han constituido pues un referente para poder generar ideas y valores que permitan diseñar espacios ceremoniales, espacios domésticos y también materializar objetos portátiles. A decir de la arquitecta arqueóloga Adine Gabasi, prácticamente ese universo que vemos en este espacio geográfico tan amplio se reduce a este otro.
incluso cuando hablamos de un objeto, el mundo tan amplio se reduce a un microcosmos, a un mundo chiquito. Y eso realmente es impresionante cuando se define de esa forma, porque el ser humano en la época de Tiwanaku e incluso en la actualidad todavía mantiene esa forma de cómo poder adoptar y tratar de replicar ciertas montañas que son las huacas o los apus, los achachilas, y tenerlos en miniatura, y por eso las actividades ceremoniales se hacen de manera cotidiana, una pequeña libación o chaya, como llamamos aquí, un acullico de coca, y la coca, antes de que los seres humanos vayamos acullicando, siempre se lo invita a la huaca o a la pacha. Es decir, toda acción, todo elemento que estamos consumiendo o que estamos pretendiendo consumir, siempre está compartido con los seres que nos rodean, los seres que al final van a definir nuestro lugar en ese universo. Entonces, para que vean esta imagen, por ejemplo, gracias al doctor John Janusek, un arqueólogo que lamentablemente ya ha fallecido, pero nos ha facilitado esta imagen, donde se puede ver la pirámide de Acapana replicando a una montaña, a una huaca. Vemos el templo de Calasasaya, un espacio de mayor aglutinamiento social, es decir, en su época, en este espacio ceremonial se aglutinaba muchísima gente, multitudes en realidad, que seguramente ingresaban en, eh, en peregrinaciones. Vemos aquí Putún, lo mismo, el templete semisubterráneo. Todos estos espacios son los espacios ceremoniales donde los pobladores de esa época han podido convivir en estos espacios miniaturizados, como llama Gavassi, y pues alcanzar, digamos, el intenso trabajo que el ser humano podía realizar con las tecnologías y las técnicas del momento, como estas estructuras que estamos observando, ¿no? Además de eso, cada construcción, cada estructura arquitectónica está muy bien parametrado. Es decir, hay un control casi perfecto de los espacios, de las distancias, de las orientaciones, las alturas, los ingresos, ¿no? Y las salidas. Vemos las escalinatas, vemos las plataformas. Es decir, las estructuras arquitectónicas prácticamente han modelado y han moldeado el comportamiento de los seres humanos que estaban en estos espacios. No podía uno subirse violentando o transgrediendo, en este caso, las reglas de ese momento por cualquier lugar. Es decir, no podía haber eso. Es decir, pongo un ejemplo de nuestra, de nuestra cultura, digamos, ¿no? De la época, del presente. Cuando vamos, por ejemplo, a un templo, a una iglesia, a escuchar la misa, ni bien ingresamos por la puerta, ya entramos pues de manera bien ordenada, estamos en silencio, no hablamos y prácticamente escuchamos de manera atenta, digamos, a los que están oficiando la ceremonia dentro de la iglesia. De la misma manera, más o menos, estos templos fabricaban los comportamientos de la gente que se desplazaba por estos espacios. Entonces, por eso llamamos, son estructuras arquitectónicas muy bien parametradas para la época. En este caso, la época de Tiwanaku.
Hola Mario, ¿me permites? Sí, adelante, adelante, hermano. Hola, soy Darío. Disculpen si es que no sé si estoy incumpliendo algún tipo de norma, pero quisiera preguntar ahora si fuera posible. Dos cosas. El tema de control militar o religioso, debido a la forma como tú señalas las configuraciones de las construcciones, eso ocurre mucho acá en Perú también. El tema de control de la población, llámese control en el mejor sentido, ¿iba más por el lado religioso o por el lado militar o era una dualidad? O sea, ¿cómo conseguían ellos mayor, digamos, dominio o control o una especie de sometimiento? Suena muy fuerte, pero el control que existía de las poblaciones era más por el lado militar, más por el lado religioso o de ambos. Te digo esto porque en Caral, que tiene 4.000 o 5.000 antes de Cristo, en Caral no se han encontrado armas y muchos templos sí, por lo que se deduce que el control un poco estaba marcado por el tema religioso. Eso quería preguntarte, Mario. Muchas gracias. Bueno, esto va a ser una excepción de las preguntas. Yo quisiera invitarles a todos que lo hagan cuando concluyamos la presentación. A ver, vamos a responder. Hace un momento Perfecto, hemos muchas gracias. Ok, muchas gracias. mencionado que Tiahuanacu ha gestado un modelo único en realidad. Hasta yo diría que ha sido prototípico de las sociedades andinas. Este modelo se basa en la conquista, entre comillas pongo la conquista, diplomática. Pero, ¿cuáles eran los elementos que construían y fabricaban esta diplomacia? Últimamente, las nuevas investigaciones han demostrado de que los elementos que fabricaban esta diplomacia están basadas justamente en los recursos exóticos que no existen en la región de Tiwanaku. Entonces, uno de ellas, por ejemplo, es la huilca, la anadenantera colibrina, que es una planta que se consumía combinando con la chicha. Entonces, este tipo de recursos son las que han permitido que Tiahuanaco genere alianzas diplomáticas con otros pueblos. Entonces, cuando se hace la investigación arqueológica, tampoco no encontramos pucaras, que son las fortalezas típicas de las sociedades posteriores a Tiwanaku. No encontramos, pues, digamos, vestigios bélicos que, que demuestren, digamos, que Tiwanaku era una sociedad bélica basada en un sistema militar que conquistaba espacios geográficos, digamos, de otros lados, ¿no? Entonces, Tiwanaku es prácticamente una sociedad de diplomacia y, como decías, eh, eso lo fortalecía la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad sería la esencia, digamos, de amplificar el control y la administración de ese espacio geográfico. Bueno, continuemos, por favor. Aquí, en esta diapositiva, vemos los achachilas y el diseño de los centros ceremoniales. Para entender esto, es muy importante que tengamos en cuenta cómo los microespacios, en este caso yo también lo he denominado la microcartografía, que nos generan las microhistorias, están distribuidas en distintas áreas de los Andes o del altiplano. Es decir, cuando hablamos de microcartografías, justamente nos estamos refiriendo a, a los, a los distintos lugares que están ocupados por los seres humanos. En este caso pueden ser unidades domésticas, pueden ser aldeas, pueden ser pueblos o marcas en este caso. Entonces, donde esté el ser humano, aquí en los Andes, y obviamente en otros lados es lo mismo, pero aquí en los Andes construye su cosmovisión. Entonces, como hemos dicho, el espacio donde ocupa, donde
vive, donde hace su experiencia de vida cada ser humano, no es pues un espacio analógico o parecido a un papel blanco. Es pues un espacio lleno de seres vivos. Y por eso ahí viene, por ejemplo, hasta los cerros, hasta los ríos, hasta las piedras tienen vida. Y no es un simple animismo en realidad, como lo han etiquetado algunos antropólogos. Estamos entendiendo de que bajo esta filosofía de vida del Jaca andino, yo diría, del ser humano que vive aquí en los Andes, la piedra, todas las cosas que llamamos abióticos o los que no tienen vida de acuerdo a la concepción occidental, sin embargo, aquí sí lo tienen. Y de esa manera, incluso se traspasa la vida del ser humano como, como un elemento clave para que las piedras y todas estas cosas que no necesariamente son inertes en la cosmovisión andina, sean parte integrante de su cultura y sean parte integrante también de su manera de ver el mundo. De ahí que muestro esta representación. Este es un templo que está en Concohuancane. Es una ocupación un poquito más antes que de Tiwanaku, si hablamos del año 1500 a por lo menos 500 después de, perdón, antes de Cristo. Y vemos esta serranía que aparece allá, en esta primera foto aparece solo el pico, pero aquí aparece completo, ¿no? Eso es el Sajama, ¿no? Y cómo está orientado ese templo a este gran Apu, el nevado sagrado del Sajama. Entonces, este es solo un ejemplo de los cientos que podemos ver aquí en la parte sur del lago Titicaca. Aquí vemos otra imagen. Lo hemos denominado ritualización y memoria de los espacios ceremoniales y domésticos. Yo quisiera un poco hacer un paréntesis en esto. Sabemos que en las sociedades andinas y otras sociedades indígenas o nativas no se han generado escrituras al tipo occidental de la escritura que nosotros conocemos. Pero uno se pregunta, ¿no? Pero ¿cuál ha sido entonces la forma de registrar la información que generaban cotidianamente y en momentos importantes o en los eventos, digamos, ceremoniales y rituales? Y ahí la respuesta es que en cada uno de estos elementos que observamos, estos son, por ejemplo, ofrendas, ¿no? Primeramente, por ejemplo, aquí vemos una pata de llama, la cabeza de un cuy. Bueno, vamos a describir así para que se entienda mejor, ¿no? Decenas de cerámicas que están trizadas o están fragmentadas en una ofrenda masiva, aves que estaban conformando parte de esa ofrenda, un niño de 7 a 8 años aproximadamente que yacía también junto a esta ofrenda. Todo esto se lo ha encontrado o se lo ha descubierto aquí, donde está este punto verde del sector norte de la pirámide Capana. La memoria, decíamos, cerrando el paréntesis, por favor. La memoria estaba registrado prácticamente en distintos soportes, como la cerámica, las esculturas, los textiles fundamentalmente. Cada diseño, cada unidad temática o motivo, cada relación que hay de un elemento con el otro, los distanciamientos, los cromatismos o los colores en este caso, son parte de ese registro de la memoria que han practicado los tiwanacotas.
Es posible, claro, como no podemos ya tener alcance a la oralidad y esta materialidad que estamos viendo en la imagen hayan interactuado realmente de manera muy fluida. Porque no puede haber una oralidad divorciada de una materialidad, ni una materialidad divorciada de una oralidad. En este sentido, el registro de los datos más importantes de estas relaciones de los seres visibles e invisibles, constituidos en seres paradigmáticos, seres predadores, gestores de dolencias y caníbales, prácticamente estaba construido en estas imágenes, en estos objetos. Está viendo tele. Entonces, Nada. por favor, ¿puede No. apagar su micrófono, por favor? Continuamos. Bueno, entonces, los elementos que registran la información generada son justamente estos objetos. Aunque en este momento estamos haciendo una descripción tal vez bastante simplista, pero la complejidad surge cuando nosotros estamos investigando a partir de estas lógicas visuales en realidad. Porque no podemos nosotros, como arqueólogos, por ejemplo, sobreponer nuestra mirada, nuestra propia interpretación sobre estos objetos que yacen en estos espacios. Entonces, es importante considerar la misma lógica con la que estaban planteando estas representaciones visuales o imágenes que actualmente nosotros podemos observar. Tenemos aquí lo que es la narrativa de los espacios funerales. Este es un tema muy amplio y complejo, porque el discurso de la muerte en los Andes opera desde una estructura cosmológica muy particular. Es muy particular y único porque en las comunidades, en los ayllus o marcas, cuando una persona nace, se los realiza lo que se llama los ritos de iniciación. Pero estos ritos no son pues cualquier rito, simplemente para poner el nombre o para cortar el cabello o para asignar ciertas tareas a ese ser humano, sino son ritos de construcción de la persona. En otras palabras, el niño desde que nace hasta la edad adulta, para que sea jaque, se va construyendo en medio de sus padres, en medio de su comunidad, para que realmente llegue a ser jaque. Porque si no se pasan todos los estadios de construcción social de la corporalidad, de la personalidad del individuo, del sujeto, posiblemente nunca va a llegar a ser jaque o persona en la comunidad. Y esta persona, por ejemplo, tiene que ser pues ya una persona que concibe matrimonio, tiene que casarse, en otras palabras, y así entra. En Aymara lo llaman tama, es decir, así entra a la sociedad normalmente reconocida por sus reglas.
¿no?, de la comunidad. Si no se casa, así puede estar soltero hasta los 30, 40 años, nunca va a ser jaque. Es decir, no va a ser persona y no va a ser reconocida como tal en la comunidad. Entonces, la construcción de la persona con estos elementos o con los ritos en cada fase de su vida o en cada etapa de su vida, hacen muchísimo para que se reconozca como tal. Y todavía para que detente la identidad, ¿no? Para que diga que es de ese pueblo, de ese ayllo o de esa marca. Posteriormente, después de la vivencia, después de convertirse en jaque, llega pues lo que es la muerte. Eso es algo insoslayable y es un hecho. Y cuando llega ese día, cuando la persona muere o fallece, ya hay una ausencia de esa persona en la comunidad. La comunidad lo conocía, la comunidad interactuaba con esa persona, pero cuando muere, la persona se va desintegrando. Es decir, hay una desintegración social de esa persona. Entonces, una vez que se desintegra de la comunidad de los vivos y pasa a la otra lógica de la vida que lo conocemos en los Andes como la transformación en otras formas, otros modos de vida, prácticamente logra superar lo que es la concepción de la muerte en sí. Por eso es que la muerte en sí no paraliza, no limita la vida. La muerte más bien es entendida como una trascendencia que supera posiblemente lo que en Occidente se conoce el fin del mundo o el fin de la vida, en este caso, perdón, el fin de la vida. Pero en el mundo aymara no, o sea, hay una continuidad. Hay una forma de seguir posibilitando vida. Entonces, en la narrativa de los espacios funerales, podemos entender que la cuestión de la muerte es prácticamente una cuestión de vivencia reglamentada, que prácticamente coagula o gesta una historia muy propia de las comunidades, una identidad cosmológica, una identidad con valores cosmológicas, pero además una identidad cambiante bajo su propia lógica, ¿no? Entonces, por eso es bien importante considerar que la cuestión de la muerte es realmente esencial y un punto central en la cosmovisión andina. Sin ir lejos, muchos de ustedes, o por lo menos los que están en este diplomado y que están en el exterior, tal vez algunos no han llegado hasta Bolivia, pero los que somos de aquí de Bolivia sabemos, ¿no?, cómo las estructuras prehispánicas, por ejemplo, de las unidades domésticas, donde las personas vivían cotidianamente, esas estructuras ya no perduran entre nosotros. Sin embargo, como podemos ver en esta imagen, las chulpas, por ejemplo, estos de color, que son del río Lauca de Oruro, perduran. Y eso es lo que nos muestra lo sagrado que han sido estos espacios, pero además una estructura arquitectónica colorida y realmente, yo diría,
más importante que la estructura de los seres vivos en sí, ¿no? Entonces, la cuestión de la muerte es esencial para entender, digamos, de cómo los seres humanos vivos van relacionándose con los muertos. Y los muertos, cuando toman otras formas de vida, cómo optan en relacionarse también con los seres humanos vivos. Entonces, esta temática seguramente vamos a ver en la próxima clase y con mayor profundidad vamos a describir los seres que hemos denominado los emisarios de la muerte, los que son los auxiliares, digamos, de estos dioses, entre comillas, ¿no? De los apus, los achachilas, las huacas, los uibiris, cómo van gestando, cómo van promoviendo la muerte para que los seres humanos vayan a ese espacio para generar, a ese espacio de los muertos para generar nuevas formas de vida. Los microespacios que modelan el mundo. Ya estas corporalidades que observamos en los monolitos Fraile y el monolito Ponce y la iconografía de la Puerta del Sol, nos están testificando de que el universo mismo está representada en estas corporalidades. Lo que llamamos la iconografía en realidad, que es un lenguaje visual, se constituye prácticamente en un medio de comunicación a la vez. Es decir, cuando los peregrinos o cuando las multitudes se concentraban en los templos que acabamos de ver hace un momento, se concentraban en estos espacios, podían observar detenidamente y a detalle la iconografía que envolvía estas esculturas. Entonces, el trabajo de la corporalidad del cuerpo en sí, en estas esculturas, es realmente un trabajo que guarda primero la información, la memoria, pero a la vez transmite conocimiento. Pero ¿cómo transmite? Uno se preguntará. A través de la mirada, de la visualidad. Por eso lo llamamos lenguaje visual. Incluso cuando vemos objetos portátiles más pequeños que los monolitos, que nosotros podemos levantar, y que están envueltas con iconografía bastante trabajada, muy estético a la vez, son prácticamente consideradas como verdaderos templos portátiles. Es decir, donde quiera que vaya o donde quiera que se desplazaba el Tiwanaku de su tiempo, en sus manos llevaba su cosmovisión, su ideología, su política, llevaba su espiritualidad. Por eso los objetos no son simplemente objetos inertes. Muchos arqueólogos del pasado han denominado como objetos fósiles que no expresarían nada, que no tienen sentido y que simplemente el arqueólogo es el único encargado en poner en sala de terapia intensiva y hacer resucitar la historia de estos pueblos, cuando en sí estos objetos más bien son los que han interpelado a la capacidad de los arqueólogos, a la capacidad de los historiadores. Y gracias a eso hay nuevas tendencias, nuevos paradigmas, nuevas formas de estudiar los objetos. Llamamos objetos entre comillas, por si acaso, ¿no? Que están dando buenos resultados y que de manera muy sutil y cuidadosa se están aproximando a la realidad de la vivencia de los seres humanos que están asentados en los Andes. Aquí podemos ver lo que es la iconografía del monolito Bennett y la iconografía de un textil, Tiwanaku, que fue encontrado en el Valle de Moquegua, actual territorio peruano. Un poquito para su descripción,
podemos ver cómo los monolitos, por ejemplo, aquí en el núcleo de Tiwanaku, portaban la vestimenta en sí, o por lo menos mostraban la vestimenta en sí. Hay un conjunto de seres que están diseñados ahí en su cuerpo, pero en la parte baja vemos círculos concéntricos, ¿no? De la misma manera, el textil que se ha descubierto allí en Moquegua muestra que en la parte superior hay seres muy parecidos a lo que están aquí en el monolito, pero aquí en la parte inferior es nada más ni nada menos que idéntico, similar. Entonces ahí podemos ver cómo la cosmovisión de los fluía en distintos espacios geográficos. Tal vez podríamos decir, fluía en distintos mundos o universos por donde ellos se desplazaban. La vestimenta prácticamente que cubría, por ejemplo, en este textil que vemos, que cubría al ser humano, ese ser humano se desplazaba por distintos lugares y a la vez llevaba un conjunto inacabable o infinito de información que estaba registrado ahí. Por eso decíamos al principio que la iconografía, el cromatismo que podemos observar, son pues de ese lenguaje visual y a la vez la información que está registrada y está depositada, almacenada en estos soportes. Lo que hace falta es ahora descifrar, ¿no? Poco a poco, y para eso hay que encontrar los métodos y las técnicas adecuadas para su interpretación. Entonces, como podemos ver, cuando hablamos del microcosmos, no solamente hablamos de un espacio arquitectónico, como hemos visto, que replica o que representa al espacio geográfico amplio, también podemos ver eso, el microespacios, el microespacio, el microcosmos, representada aquí en las esculturas y en los textiles, ¿no? Entonces, un universo prácticamente portátil cuando hablamos de los textiles. Y cuando hablamos de las esculturas, es un universo que ha sido deleitada y disfrutada seguramente por la gente que llegaba a Tiwanaku en su tiempo, en su momento. Ahora bien, quiero cerrar esta parte. ¿Por qué la importancia de describir y de desarrollar Tiwanaku como cultura? El referente mayor que tiene los Andes en cuanto a las culturas prehispánicas es justamente Tiahuanaco. Además de eso, es una cultura que aglutina a varias unidades sociales del mundo andino. En las últimas investigaciones arqueológicas se ha podido determinar que a Tiahuanaco llegaban desde la costa, desde los valles, y cada uno de estos representantes de esas regiones llevaban hasta Tiwanaku sus objetos, sus materialidades, todo lo que podían portar junto a ellos. Y eso lo han podido depositar en los espacios templarios, lo que ahora los arqueólogos, cuando hacemos excavaciones, podemos descubrir. Entonces, por eso es Tiwanaku un espacio muy importante, el epicentro de los desarrollos técnicos y tecnológicos, de los saberes, de los conocimientos. Hablamos, por ejemplo, del desarrollo de la hidráulica, de la genética, de la astronomía, de la arquitectura, de la fundición de minerales. Es decir, en Tiahuanaco prácticamente se ha desarrollado todo tipo de técnicas y tecnologías. Por eso es bien importante, muy importante mencionar que Tiahuanaco ha sido el epicentro de la construcción de estos valores, de estas visiones, digamos, o miradas del mundo
que posteriormente las sociedades actuales han heredado también algo de eso, ¿no? Entonces, yo diría que Tiahuanaco ha sido como una especie de Meca en sí, en su momento, ¿no? Posiblemente añorada o soñada por muchas personas en su tiempo que no conocían Tiahuanaco. Tiahuanaco era ese lugar sagrado a la vez, donde se encontraban los desconocidos en sí. Cada uno con su propia identidad, cada uno con su lógica de pensamiento, con su cosmovisión, pero que Tiahuanaco ha sido el crisol, digamos, del encuentro. Por eso, en las últimas investigaciones, los arqueólogos han denominado a Tiahuanaco como una ciudad cosmopolita. Es un espacio de encuentro de los desconocidos. En Tiahuanaco ha sido posible que estos desconocidos se conozcan, compartan, se complementen y se redistribuyan los valores que estaban emanando de ese espacio ceremonial. Por último, cerramos esta parte considerando que Tiahuanaco ha sido siempre una de las culturas del agua, es decir, tenía un amplio dominio en cuanto a la canalización de los ríos, en cuanto a la construcción de fosos artificiales, es decir, su visión de mundo, su cosmovisión, diríamos nosotros, estaba también basada en el manejo del agua. Por eso he acuñado este concepto que se denomina Tiahuanaco, una ciudad hidrocósmica. Es decir, todo era agua en Tiahuanaco. Los chucacoyos, los camellones estaban inundadas en agua. Y eso facilitaba pues el desarrollo de las plantas, ¿no? Y para asegurar la producción agrícola, los alimentos. Tiahuanaco, el centro mismo de Tiahuanaco, lo que hoy conocemos Calasasaya, Acapana, Utuni, estaban rodeados con un foso artificial que ha sido elaborado con la mano del ser humano. Es decir, es un río construido que rodeaba este espacio ceremonial. Luego los ríos que vienen de Quimsachata hasta el río Coaquira, el mismo río Coaquira que está en el norte del de la ciudad de Tiahuanaco, en su época estaban canalizados. Me hubiera gustado esa imagen, lamentablemente no he podido encontrar, pero la UNESCO, a través de los estudios que realizó el año 2017, ha identificado la existencia plena de estas canalizaciones artificiales hechas por tihuanacotas, ¿no? Entonces, eso ha sido el universo donde se ha construido esta forma de vida, ese paradigma que lamentablemente ya los ejecutores o los usuarios activos de esa época ya no nos pueden contar. Sin embargo, nos han dejado un gran legado, que son estas materialidades. Y en estas materialidades hemos dicho, están escritas las ideas, están materializadas las cosmovisiones, las visiones, todo un conjunto de informaciones que seguramente administraban los tihuanacotas está registrado en estos objetos. Lo que hace falta, como hemos dicho, es buscar las formas adecuadas de interpretación. Con eso cierro esa parte. Después de Tiahuanaco, hay una memoria. Hay una memoria sedimentada en el tiempo. Y eso ha permitido que las sociedades actuales den continuidad a esos grandes, den continuidad al uso de esos grandes espacios ceremoniales. Entonces, la memoria y la continuidad hace que las lógicas y las prácticas cosmológicas del pasado todavía tengan continuidad en el presente. Las sociedades aymaras de la actualidad
en las fechas, por ejemplo, en cada fecha que cambia el ciclo de las estaciones, se concentran en Kalasasaya. Pero muchos antropólogos o etnógrafos también han denominado esto como una folclorización. Sin embargo, cuando vemos de cerca a los amautas, a los yatiris, cuando están haciendo justamente la quema de las ofrendas, vemos que la esencia tihuanacota de las ceremonias y de su religiosidad todavía también se replica en nuestros tiempos. En algún momento habíamos mencionado que el templo de Kalasasaya es una huaca, y la huaca es un espacio sagrado, no solamente porque nos puede dar cosas buenas o nos puede dar un presagio, un futuro mejor, sino también porque nos puede acechar, nos puede fustigar. ¿En qué sentido? Cuando vivimos en el campo, en las comunidades, ahí en los ayllus y las marcas, nuestro modo de vida siempre está relacionado con la agricultura, con la ganadería. Entonces, cuando a los huacas, como el Kalasasaya, las montañas, los cerros, las piedras, los ríos, los lagos, no damos de comer de manera oportuna en su momento, entonces el acecho es inminente. ¿En qué sentido? ¿En qué forma? Puede caer la granizada, puede caer la helada, puede caernos las enfermedades. Entonces, en esta relación tan asimétrica, pero a la vez simétrica entre los seres humanos y los seres sobrenaturales, siempre está controlado por los amautas, por los que conocen la espiritualidad. Entonces, en este sentido, el fuego es la boca de los apus, de los achachilas o de cualquier ser que está siendo convocado por el amauta. O cuando hacen una locta, es como una especie de mesa que consiste en alimentos y lo entierran en la tierra, hacen un foso y lo entierran, y en ese momento ese foso se constituye en la boca de estos seres. Así describen los amautas o los yatiris, quienes despliegan estas mesas para generar un comportamiento muy reglamentado, muy simétrico entre los seres sobrenaturales y los humanos. La única manera de generar esa diplomacia de acercamiento, de compartimiento, es cuando se oficia una ceremonia, una ritualidad, una fiesta, un comensalismo. Aquí vemos las apachetas. Pero son unos cuantos ejemplos. Las apachetas tenemos, pues, por eso en la cartografía cosmográfica, en cada comunidad hay cientos de espacios sagrados. Es como, disculpen la expresión, pero es como si estuviésemos en un campo minado de estos espacios sagrados. Donde quiera que llegues, donde quiera que pises, donde quiera que estés viajando, siempre atraviesas con las apachetas, con los ríos. En Aymara lo llamamos a estos seres predadores como pirunis, mancantasiris, antahuallas, que seguramente vamos a desarrollar esto en la próxima clase. Pero uno se preguntaría, ¿no?
cómo debe comer o cómo debe fustigar. Bueno, para entender esta lógica, por eso es importante conocer y acercarse, digamos, a las lógicas, ¿no? De las comunidades o de los ayllus, ¿no? Que actualmente están practicando. Pero suena algo paradójico, pero ¿cómo van a comer? Siempre eso es la pregunta, ¿no? Pero en algún momento habíamos considerado de que cuando vemos estas cosas como cosas inertes o cosas totalmente estáticas, claro, ya no tendría ningún sentido, ¿no? Por eso la concepción, esa perspectiva, digamos, del ser andino, del jaca andino en este caso, de darle vida a las piedras, a los ríos, a todo prácticamente. Entonces hay un conjunto, hay un sistema mismo que está compuesta de vida. Entonces, al estar compuesta de vida, todos los integrantes de ese sistema, que son los seres, sean bióticos o abióticos, son considerados pues similares al ser humano, con sus propios valores, con su propia ideología política. Por eso hablamos de acecho y fustigo, porque el acecho y fustigo es una política cósmica de los seres sobrenaturales, mientras que para contrarrestar ese acecho y fustigo de los seres humanos, se generan estas mesas, estas ceremonias y las ritualidades. Entonces es como una especie de pelea constante para ponerse en equilibrio. Nada no está regalado, o sea, al ser humano nadie no le dota nada, sino que el ser humano permanentemente tiene que estar preocupado para poder estar en equilibrio, para poder estar en simetría con estos seres sobrenaturales. Esta es una cartografía cosmológica que habíamos desarrollado ya hace 10 años, pero que hemos publicado el año 2018. Lo hemos denominado cartografía cosmológica, sistema total de los acontecimientos. Aquí vemos el jaque, que es el ser humano, que en su entorno inmediato está relacionado a su casa, que también en Aymara lo conocemos como Kunturmamani. El jaque es apenas un ser entre todos los seres que vemos a su alrededor. Vemos a su alrededor a los cataris, que es la serpiente. Vemos una huaca, que es una piedra sagrada que cuando no nos recordamos o cuando no se le da de comer, puede generar desequilibrios y prácticamente causar incluso enfermedades, ¿no? El árbol que devora a los seres humanos, el urpo, que es la nieblina, el Wilcatata, que es el sol, el padre sol, el Huaca, Huapu, que es la montaña, los achachilas, los guaraguaras, que son las estrellas, el ejoquejo, que es el rayo, perdón, el yijulijo, que es el rayo, y el ejoquejo es el trueno, ¿no? Del rayo. La Paximama, la madre luna, la Ninamanta, que es el ser predador más temido, que es el aerolito, o la estrella fugaz, así conocemos de manera general. El Katikati, que es una cabeza que se desplaza en las noches. El Ajayu, que está constituido con una imagen espectral. Las transformaciones de los seres, ¿no? Tanto de animales a humanos y de humanos a animales. E incluso los animales muertos, cómo pueden todavía entrar en sintonía para el fustigo y ir en contra del jaque, ¿no? Entonces, este es el universo, el mundo donde se construye la cosmovisión. El jaque que está aquí en el centro tiene que necesariamente dialogar con cada uno de estos seres y a partir de eso puede materializar su cosmovisión.
estos seres son los que le dan el sustento suficiente o la fundamentación para su discurso de Jaque. Y prácticamente es un universo que está captado de manera muy transparente, muy real en este caso, y que el Jaque no puede soslayar. Si el Jaque de alguna manera se olvida de dialogar con estos seres, se olvida de generar una ética de convivencia con estos seres, se olvida de este sistema de seres que están estructurados ahí en su universo, está condenado a perecer. Es un Jaque que no tiene ningún andamiaje para ir caminando hacia adelante. Es un Jaque que, como decimos metafóricamente, que está destinado a caer en un precipicio. Entonces, por eso es muy importante conocer, ver, digamos, cómo está estructurado. Tal vez en algún momento no nos hemos dado cuenta, ¿no?, de cómo estaba estructurado este sistema, ¿no?, esta cartografía de seres, ¿no? Pero en la imagen como tal estamos viendo, podemos observar realmente cómo está construido ese sistema total de los acontecimientos. Entonces, para que se tenga en cuenta y para que vayamos identificando a cada uno de estos seres, es necesario conocer el contexto, porque el contexto que nos han enseñado en la academia, en la universidad, el contexto que nos han enseñado en la escuela, hasta en nuestra misma casa, fruto de la enseñanza, nos ha enseñado pues a olvidarnos de este sistema. Nos ha enseñado a hacer interpretaciones fuera de la interpretación real. Entonces, por eso es muy importante desarrollar el conocimiento de estos seres para poder tener una idea clara y concisa de cómo se narra la historia andina, de las unidades sociales que están constituidas aquí en el altiplano, de cómo se puede narrar los valores y los principios de cada unidad social. Entonces, el ser humano, en tanto solitario, es un ser humano condenado a perecer. Es un ser humano que no está en sintonía con nada, ni con la naturaleza, ni mucho menos con sus similares. Entonces, por eso, este mapa permite reflexionar de cómo está realmente constituido la cosmovisión, ¿no? Es decir, de cómo estos seres permiten que el Jaque construya su cosmovisión. Para concluir, vamos a hacer una lectura textual. En la cosmovisión andina, los principios que operan están basados en las alteridades sobrenaturales o los emisarios cósmicos. Este es el motivo por lo que los espacios ceremoniales y domésticos están envueltas con los más apreciados y complejos diseños espaciales y gráficos policrómicos. Entonces, al concluir esta parte, nos queda mencionar que las alteridades sobrenaturales se llevan al extremo aquí en los Andes, en el altiplano, en la parte andina. Porque, como hemos mencionado, el sentido de la vida, la forma de innovar las miradas del universo y del mundo, bajo la misma lógica, están pues compuestos por estos seres. Seres que realmente abogan una historia muy propia, muy particular y única, yo diría. Entonces, con esto
queridos hermanos y hermanas, y sobre todo los que están aquí presentes, seguramente han escuchado de manera atenta. Ahora sí podemos responder a las preguntas que tengan. Con esto hemos concluido esta parte de la clase. Hola, entonces, ¿puedo preguntar? Adelante, adelante. Bueno, buenas noches. Gracias por permitirme la interrupción en plena clase hace un rato. Yo me llamo Darío, estoy en Perú. Me interesa mucho el curso. Hasta ahora lo que he escuchado, muy interesante. Demasiado interesante. Algunas preguntas. Entiendo que el curso de Cosmovisión que estamos llevando ahora está orientado un poco más al tema Tiahuanaco. Porque vemos la cartografía que nos ha mostrado usted, que le pediría si posteriormente podría ponerla en castellano, porque las palabras deben ser en aymara. Yo entiendo bastante bien el quechua, hay algunas palabras similares, pero sería interesante para entenderlo mejor esa magnífica lámina número 13, creo que es, que por favor, si la pudiera poner en otro momento en castellano, para entender mejor los elementos de esa cosmovisión. Y lo otro era, eso como una acotación, y lo otro era vinculado a, bueno, ya lo pregunté, ¿no? Respecto al carácter de diplomacia que tenía Tiahuanaco, basado, me imagino, en un tema de comercio, ¿no? Por el tema de tener contacto con la selva, con la costa, y de intercambio de productos. Básicamente era eso. Gracias. No se oye, perdón. ¿No se llegó a escucharme? Sí, esa parte, sí, la última parte, cuando decía la selva o la Amazonía, ahí se cortó. Ya, bueno, eso nada más. El carácter de Tiahuanaco creo que es la pregunta que hice al inicio de clase respecto a que era de un carácter diplomático, ¿no? O sea, me imagino que es un tema de diplomacia guión comercio. Y lo otro que te decía era si esa lámina, esa magnífica lámina de la cartografía, si la pudieras poner luego en castellano para que pueda entender mejor como repito, esa magnífica lámina, es la número 13 me parece, para poder compararla yo con las diferentes que tengo yo de Chavín, de Nazca, de Inca, de Wari. De hecho, hay relaciones en esas, pero las palabras en Aymara no las entiendo muy bien. Eso nada más, ¿no? Por lo demás, todo magnífico. Ahora se me escuchó. Bueno, muchas gracias por las consultas. Hablamos de Tiahuanaco porque la cosmovisión andina de las sociedades contemporáneas tiene un origen. No podemos hablar de unas sociedades contemporáneas que están ahí en los ellos y las comunidades sin que tenga su inicio, su origen, su génesis. Entonces, Tiahuanaco ha sido fundamental para poder estructurar todas estas lógicas de comportamiento y de construir, digamos, la cosmovisión a lo que nos hemos referido. Tiahuanaco, como hemos dicho, es el espacio donde han fluido todo tipo de conocimientos que están registradas en sus materialidades. Sin embargo, muchas de esas todavía tienen continuidad en el presente. Y por eso la importancia de Tiahuanaco. Y en esta primera clase, desarrollarlas concretamente a partir de este espacio y cultura concreta, ¿no? Entonces, en las próximas 3 que tenemos, prácticamente vamos a hablar de las culturas contemporáneas y su manera de construir y de fabricar, digamos, las cosmovisiones, ¿no? En segundo, claro que sí, vamos a poder
transcribir o traducir al castellano y vamos a distribuir eso a todos los compañeros que están en este curso de diplomado. Hermano Mario, si me permite. Sí, adelante, hermano. Bueno, complementando al desarrollo que has dado desde inicio, Tiwanaku para nosotros, y también lo expresa así Fernando Díaz de Medina, es la capital político-espiritual, ¿no? Lo describe de esa manera. Darío decía, ¿no? Cómo es que se controlaba la gente militarmente y hablaba del Caral. Y pues el proceso de estudio occidental siempre han buscado vestigios culturales a través de la fuerza y se han extrañado que en el Caral no hayan encontrado armas, ¿no? Tiwanaku, como tal, lo único que muestra es justamente ese proceso de relacionalidad espiritual, profundamente espiritual. Y pues Humberto Vizcarra Machicado también lo describe de esa misma manera, ¿no? En todo el contexto de recopilación de crónicas, va a ser posible de que se pueda emerger de una fuente primaria, ¿no? Y por eso entiendo y agradezco, hermano Mario, que haya usted tomado Tiwanaku, ¿no? Como base para poder iniciar este caminar a través de lo que es la cosmovisión andina. Si tenemos que remontar y buscar las huellas en el tiempo, necesitamos recurrir a la fuente, porque si no tenemos de la fuente, nos vamos a perder, y perderse en el tiempo nos va a provocar exactamente toda la confusión que hasta el momento se posee, ¿no? Donde está todo entremezclado, todo está confundido. Se ha hablado justamente de la comprensión misma de la muerte, de los procesos de relacionalidad, de interrelación, de que todo tiene vida. Si todo tiene vida, entonces todo también es sagrado. Y si todo es sagrado, en los procesos y los ritos que usted manifestaba desde el nacimiento hacia el caminar, la transformación, simplemente se ha entendido desde esa lógica, ¿no? Y para poder comprender esa lógica, necesitamos nosotros mismos compenetrarnos, vivenciar, experimentar, ser parte de esa forma de expresión, porque todo lo que es la parte académica siempre va a cuestionar y va a permitirte confundir, ¿no? Y pues que si Dios va a estar presente, que si muchas otras condiciones que tienen que ver con la base espiritual se van a confundir y ahí nos vamos a perder, ¿no? Justamente el fundamento de toda expresión filosófica, arqueológica, está en la base espiritual, ¿no? Y si nosotros mismos no somos capaces de poder comprender aquello, vamos a tratar de entender y nos vamos a perder en el camino. Es como el alquimista, ¿no? Que intenta buscar la piedra filosofal, ¿no? Tratando de ver libros, tratando de ver la piedra esmeralda para poder descifrar esos códigos. Pero nos vamos a perder de toda la vivencia que nuestros mismos amautas, nuestros mismos yatiris y todos los hermanos en sus roles han ido descubriendo desde la misma práctica. El hermano que vive en la comunidad no está con su biblioteca, ¿no? Letrado, academicista. No está en un cuarto de adobe, le acompaña lo necesario
y comprende, lee todo su entorno, ¿no? En cambio, el academicista, desde ese lenguaje aprendido, intenta hacer la misma configuración de vida, ¿no? Y pues se va a perder, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? De inicio en este diplomado, agradezco, hermano Mario, ¿no? Y a los hermanos la posibilidad de podernos adentrar. Tiwanaku es fundamental para reconstituirnos. En este tiempo, sobre todo, donde necesitamos armonía y equilibrio en toda forma de interacción, en toda forma de interdependencia, de interconexión y de comprender que todo está en uno y uno está en todo. Allá, hermano. Allá, hermano. Sí, prácticamente agradezco el comentario porque partir de Tiwanaku, claro, sin el ánimo de convertirnos en etnocéntricos o simplemente basarnos, digamos, en una raíz cultural, pero la expresión de la materialidad está bastante claro en realidad, ¿no? O sea, es decir, ¿desde dónde estamos partiendo? Como decías, tiene que haber una raíz. Nada no está flotando en sí. Entonces, por eso, de manera muy consciente y muy deliberado también a la vez, he propuesto justamente partir de esta cultura tan grande que ha sido en su momento, ¿no? Como es Tiwanaku. Investigaciones arqueológicas demuestran pues de que en Tiwanaku no ha habido objetos que sustenten el discurso bélico, el de la guerra. En su momento, por ejemplo, el arqueólogo Carlos Ponce Sanginés mencionaba que Tiwanaku era un imperio que invadía otras culturas y que arrasaba con el mejor de los armamentos que tenía, pero no hay evidencias arqueológicas, ¿no? Y eso hace pensar de que Tiwanaku en realidad ha podido ampliar la administración de su territorio gracias a esta diplomacia que hemos dicho, ¿no? A las alianzas que ha generado con otros grupos que estaban desarrollándose a su alrededor, ¿no? Y podemos mencionar también de que los imaginarios sociales que nosotros todavía estamos practicando en los Andes, nosotros digo porque somos parte de esa vivencia, parten pues de esta lógica que han construido los tiwanacotas, ¿no? Por eso es muy interesante esto, ¿no? Ver de cómo ha ido todavía perdurando en el tiempo y de cómo la misma espiritualidad, la misma lógica de estructurar, por ejemplo, las mesas, de utilizar los insumos ceremoniales, todavía continúan. Entonces, si vemos una comparación, por ejemplo, con las ofrendas que se han descubierto allá en Tiwanaku, en las excavaciones arqueológicas, y vemos, por ejemplo, en las comunidades aquí actuales, vemos prácticamente cómo todavía hay esa lógica de continuidad. Entonces, solamente para poder, digamos, fortalecer esta parte de la cosmovisión y para entender mejor, hemos partido de Tiwanaku, ¿no? Y por último, tenías mucha razón en decir que vivimos en otros tiempos, ¿no? Donde prácticamente la violencia epistémica practicada en las universidades lo ha hecho posible la invisibilización de estas prácticas. Prácticamente la universidad o la academia en sí nos ha formado miopes en cuanto a hacer las lecturas y las interpretaciones, por lo menos que se aproximen pues a la realidad, ¿no? Vemos de que dentro de esa lógica, lo que está en supremacía y en hegemonía es justamente ese paradigma occidental que se ha sobrepuesto. Y en algún momento esto lo ha vuelto totalmente inentendible
lo ha mezclado y ahora, por ejemplo, no podemos ni siquiera separar, ¿no? Las lógicas que obviamente han sido aportes ya de ambos lados también, ¿no? Pero cuando hay una sobreposición y una hegemonía, siempre va a haber una resistencia, ¿no? A eso. Pero cuando las cosas se practican de manera diplomática y consensuada, yo creo que eso sí es equilibrada y una relación muy simétrica en eso también, ¿no? Entonces, con eso espero haber respondido a esa pregunta, o más que todo comentar sobre el comentario que usted ha realizado. Otras preguntas, por favor, o alguna duda. Yo, Patricia Flores. Adelante, Patricia. Mira, yo encontré que estaba súper bien todo lo que usted dijo, de que todo tenía vida y que cada camino también tiene sentido, ¿no? Todo perfecto. ¿Y cómo yo puedo conseguir o adquirir un libro donde me pueda decir los significados de cada de esos monolitos que usted dijo, donde las personas morían y tenían un significado? He visto también que en otros lugares, creo que Inglaterra, Suecia, no sé, han hecho, ¿no? Esas imágenes, pero son distintas versiones porque ellos también lo ven de su manera. Y uno acá en la cultura aymara también lo ve de su manera, y en el quechua tengo entendido que también ellos tienen otro como significado. Son la misma cultura, pero cada uno tiene distintas versiones. Entonces, a mí me gustaría conseguir un libro de esa para ver cada significado que tiene esas imágenes. ¿Un autor o algo así que usted me podía sugerir? Bueno, en realidad, los estudios actuales sobre la iconografía de Tiwanaku han sido realizadas por muchos autores en sí. A medida que vayamos desarrollando las siguientes 3 clases, yo voy a facilitarles. Justamente nos toca un acápite de esos que dice imagen y cosmología. Y en ese momento prácticamente estará colgado ahí en la plataforma los estudios iconográficos que se aproximan, digamos, a la interpretación del mundo visual de la época de Tiwanaku. Espero preguntar. Excelente presentación, gracias. Sí, por favor. Y si no, de manera personal también, ¿no? Debe haber mi correo ahí, debe estar en la plataforma y yo lo facilito también los textos que requieren, ¿no? Hermano, buenas noches. Buenas noches, hermano Feliciano. Adelante. Querido hermano Mario y queridas hermanas, queridos hermanos, un gusto de saludar desde aquí, desde el centro del Ecuador, Chimborazo. Y para mí que es un gusto de escucharla a su persona, sus criterios, su punto de vista y también presentación de su investigación que compartes con nosotros que estamos aquí en este curso. Entonces, pero ahí surge algunas inquietudes, entre las cuales lo siguiente. Cuando dice usted cosmovisión andina, no sé si está diciendo solo para los hermanos, hermanas que habitamos en la serranía boliviana, peruana, ecuatoriana, colombiana, y que es solo de los andinos, los que vivimos en la sierra, en la fría, en altas cumbres, bajo de las montañas. Bueno, a eso se refiere tal vez, o que engloba a los hermanos que viven en la zona baja, a los hermanos que viven en la altiplano de los Andes, es decir, perdón, en la Amazonía. Engloba ese pensamiento, esos saberes de todos los hermanos que vivimos en el territorio de Perú, de Bolivia, de Argentina, de otros países, engloba así en una sola palabra, cosmovisión andina. Y no, a ver, ahí, si puedes sustituir
alguien dijo, no, cosmovisión no, más bien sustituyamos con palabra filosofía. ¿Y eso es la más bien expresión correcta o mantener la diferencia entre la filosofía del mundo occidental con lo nuestro? O sea, eso me gustaría que usted nos enfoque ese punto de vista, ¿no? El siguiente es cuando nosotros, todos los que no estamos aquí, pertenecemos a una cultura antigua. Esa cultura antigua es el cultura inca. Y la cultura inca estaría dentro de la cultura de los hermanos tiahuanacos, ahí estaría dentro. Y que entonces si estamos ahí, nosotros somos hijos, hijas, descendientes de esa historia de ayer, de los pueblos tiahuanaco y de la cultura inca. ¿Proveníamos desde ahí o hay distintas culturas, distintos pensamientos, pueblos? O sea, no, nosotros somos, o sea, no provenimos del tiahuanaco, no venimos de la cultura, civilizaciones del pueblo, o mejor dicho, de los incas. Finalmente yo hubiera querido que sea esto, ¿no? Entre nosotros, entre hermanos que somos, hubiéramos querido hablar en nuestro propio idioma. Si hablamos quichua, quichua, quechua, quechua, si aymara, aymara, guaraní, guaraní, hubiéramos hablado para hablar más confianza, para hablar más directo, porque a mí me preocupa de que alguien está escuchando al otro lado, alguien está grabando al otro lado nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, y que eso puede servir materiales para ellos, y que ellos sirvan más bien, sirvan para que conozca nuestro pensamiento, y esos sean para algunos fines particulares. Pero hubiera sido maravilla hablar en nuestra propia lengua, y hablar de nuestro pensamiento, nuestro saber, de nuestra vida, o sea, hablar en todo en nuestro, ¿no? Que lamento mucho y que hablar lengua ajena que no es nuestro. Y repito, hablando, eso hubiera sido lo más enriquecedora y no hubiéramos tenido otros por allá que copien, graben, y que esta empresa que provee el Zoom o otros materiales que ellos utilicen, ¿no? Entonces, nada más, mi querido hermano, espero que también esas grabaciones que está haciendo usted y ese material que usted expuso, ojalá esté colgado ahí en la plataforma para utilizar de la mejor forma. Bueno, muchas gracias, hermano Feliciano. A ver, has hecho dos preguntas. La primera, decías que si Tiwanaku, cuando hablamos de la parte andina, también nos referíamos a los pueblos de la Amazonía o de la selva. La delimitación prácticamente para hablar de lo andino está constituido por el espacio geográfico, ¿no? Que es la altura en sí. Sin embargo, las sociedades que están ahí en los Andes son pues bastante dinámicos, y no solamente de ahora, ¿no? Sino que desde la época prehispánica. Su desplazamiento ha sido bastante dinámica, ¿no? Desde los Andes a la Amazonía hasta la costa. Entonces, esa lógica todavía se mantiene en la actualidad. Lo que pasa es que, claro, ha habido ya estas fronteras artificiales ya implementadas ya en la creación de las repúblicas, ¿no? Eso un poco nos ha variado, digamos, la manera de entender nuestra prehispanidad, digamos, ¿no? Es decir, cómo estábamos constituidos en el pasado. Sin embargo, cuando digo que estas culturas de los Andes fluyen hacia la selva y también hacia la costa, ahí prácticamente podemos hablar pues de que nuestras mismas culturas que están aquí en los Andes, en la altura, también tienen referentes o representantes que provienen pues de esos espacios. Es decir, hay como una especie de
de retroalimentación o prácticamente de fuentes, ¿no?, que han descubierto ellos para poder representar en su cosmovisión. Prueba de ello, por ejemplo, podemos ver aquí en Tiwanaku. Tenemos cerámicas muy bien hechas con representación de jaguares, con representación de serpientes que solamente tienen su hábitat ahí en la Amazonía. Entonces, ellos han podido prácticamente captar toda esa información y plasmarlas y materializarlas sobre estos soportes, ¿no? Entonces, eso nos da a entender de que la dinámica de estas culturas ha sido bastante intensa, ¿no?, con la Amazonía. En segundo, podemos decir que, claro, yo solamente hablo de Tiwanaku porque, por razones ya de tiempo y de otros factores, por eso no hemos desarrollado toda una secuencia, digamos, de la historia de las culturas aquí de los Andes, ¿no? Entonces, los incas, claro que sí, son de la misma lógica, ¿no?, que de los tiwanacotas. Es decir, la sustancia es inalterable casi, ¿no?, en todas las unidades sociales que han conformado en los Andes, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, más bien, yo diría de que los incas, claro, han variado algunas cosas posiblemente, claro, y eso es parte de la dinámica de las culturas también. Tenemos que siempre estar conscientes de que ninguna cultura se queda congelada y aislada en el tiempo, ¿no?, sino que cada cultura se innova a sí mismo, o a veces hay préstamos culturales que vienen de otro lado. Es decir, tiene que readecuarse permanentemente el modelo de gestión, digamos, dentro de la cultura, ¿no? Entonces, cuando digo gestión, me refiero a cómo se va gestando los valores, la espiritualidad, esas lógicas, digamos, de entender el mundo y todo aquello. Entonces, está dentro de ese discurso que nosotros estamos manejando, de no aislar a ninguna otra cultura, obviamente, ¿no? Entonces, solo por razones más técnicas y metodológicas, hemos optado, digamos, a partir de Tiwanaku y aterrizar en la sociedad del presente. Y termino con lo que decía. Muchos autores hablan, obviamente, de la cosmovisión andina. Y en los textos que hemos facilitado, ustedes han debido seguramente advertir, ¿no?, quienes hablan, por ejemplo, de la cosmovisión y cómo se refieren, ¿no?, es decir, cómo interpretan la cosmovisión andina. Sin embargo, yo diría de que todos estos elementos que tenemos en estas fuentes bibliográficas, obviamente nos sirven mucho, ¿no?, para construir y tejer, digamos, un nuevo discurso de un nuevo paradigma que estamos intentando, digamos, transmitir. Ese paradigma no estamos construyendo nosotros, simplemente estamos transmitiendo esos paradigmas que están ya en las comunidades. Es decir, la práctica comunitaria está prácticamente eh, sujeto, digamos, está sujeto en estos paradigmas, y lo que nosotros hacemos es simplemente recoger y transmitir eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diría, hermano Feliciano, tenemos que estar conscientes, pues, de que vivimos en un tiempo de consensos manipulados, ¿no? Estamos conscientes de que vivimos en la época de los vaciamientos de los valores en sí, es decir, prácticamente hay una mezcolanza de toda cosa donde ya no podemos distinguir, ¿no? Entonces, eso nos dificulta, digamos, entendernos a nosotros mismos. Para cerrar esta parte, yo sin el afán de reivindicar nada, pero quisiera decirte, ¿no?, de que ya es tiempo de que nosotros mismos podamos interpretarnos, ¿no? Es decir, la historia que se ha construido hasta la época republicana o reciente todavía, tiene que ser una historia que tiene que estar ya en el archivo en realidad, ¿no? Porque esa es una historia que no ha reflejado nuestra verdadera historia. Entonces, la otra historia justamente está emergiendo de estas fuentes microcósmicas que están en las comunidades. Y por eso también en las lecturas estoy justamente incidiendo cómo poder transmitir, digamos, estas fuentes que son micros en realidad, y a partir de eso construir un discurso mucho más macro para que entendamos la lógica del
vivencia, la lógica de la cosmovisión, la cosmología aquí en los Andes. Entonces, eso es el objetivo, hermano Feliciano. ¿Alguna otra pregunta? Mario, para no caer pesado, a ver, una vez más, y con Luis, lo que dijo Luis me pareció genial también. Sentí una especie digamos, el academicismo de las universidades como que choca con la cosmovisión. Es cierto eso, yo he tenido experiencias viajando a varios sitios, viendo eclipses, o acá mismo en Perú, cuando uno ve ciertas ceremonias, los Inti Raymis, las fiestas, pero no se debe tener tanto miedo al academicismo occidental, digamos, porque un eclipse se interpone la luna con el sol. Efectivamente, cuando hay personas que quieren desterrar las costumbres antiguas y quitarle ese mérito al conocimiento ancestral, ahí es un error. Pero a mi sobrina, que tiene 8 años, yo tengo que explicarle lo que es un eclipse, pero a la vez explicarle que todo ese conocimiento tenía un significado que tú has resumido en una frase magnífica que he apuntado yo, que dice: el ser humano que no se vincula con su cosmovisión está condenado a desaparecer. Eso me parece fundamental en la clase de hoy día, resume muy bien lo que has dicho. Sin embargo, digamos, el devenir de los tiempos, las lluvias, los rayos, la Pachamama, el respeto a la naturaleza, no debe perderse. Ese conocimiento ancestral, justo por eso estoy en este curso y otros cursos más. La cosmovisión nuestra tiene un valor inapreciable. Sin embargo, hay que saber conjugar el tema de ese academicismo frío, si se quiere, que quiere desterrar este conocimiento. Yo pienso que nuestra obligación está ir de la mano para ir con esa frase que tú has dicho ya, ¿no? Eso quería acotar nada más, Mario y Luis. Muchas gracias, Darío. Sí, yo creo que si por algo estamos aquí en este curso, es porque queremos entender cómo operan, cómo funcionan, digamos, estos sistemas de conocimiento que se van construyendo en cada una de las unidades sociales. Y en este caso nos toca entender justamente la cosmovisión de estas unidades sociales del mundo andino. Bajo esa lógica, me parece importante que es necesario tener estas herramientas, es decir, el conocer la vivencia y la experiencia de estas historias que de manera clandestina han fluido siempre al margen de la academia o del discurso científico, recogerlas y poderlas tratar de hilvanar esto precisamente con paradigmas que son pertinentes en realidad, ¿no? Para poder seguir entendiendo y, ¿por qué no?, para poder ayudar también a la pervivencia de estas comunidades que lamentablemente hoy por hoy se ven muy afectados y deteriorados también en su cuestión de identidad. De hecho, el Aymara, por ejemplo, ya la generación mía y un par de generaciones más después, creo que nadie ya no se va a atrever a hablar el Aymara. Entonces, eso es, por ejemplo, un deterioro muy fuerte en cuestión de la identidad. Entonces, ¿cómo nosotros desde el ámbito o desde el contexto donde estemos podemos ayudar a, por lo menos, fortalecer, digamos, esas identidades que todavía están perviviendo las comunidades? Entonces, el objetivo también tiene que ser esa, ¿no? Entonces, no solamente, digamos, al estilo de los antropólogos y arqueólogos del pasado, simplemente saber cómo comían, qué bailaban, cómo lloraban o cómo reían, cómo caminaban. Es decir, ese tipo de indagaciones y de construcciones, digamos, ya han pasado a la historia y están en el archivo, ¿no? Pero ahora lo que nos toca prácticamente es, aparte de conocer estas lógicas de pensamiento, de cómo promover y fortalecer también los valores que actualmente se están deteriorando, ¿no? Obviamente no hay que tener miedo, ni mucho menos hay que tener aislado, ni fuera de nosotros el pensamiento académico, ¿no? Sino que cómo podemos más bien ayudar a que el mismo pensamiento académico pueda estar consciente
sin poder invisibilizar ni mucho menos subalternizar estos conocimientos que nosotros, las comunidades han generado hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que eso también tiene que ser, digamos, una interpelación para cada uno de nosotros mismos, pues, porque si no nos interpelamos, si no nos interrogamos nosotros mismos, entonces prácticamente vamos a estar siguiendo detrás de esa avalancha que es obviamente muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando digo avalancha me refiero al sistema de conocimiento occidental que, quierase o no, nos lleva al precipicio, ¿no? Otras preguntas, por favor. O si no. Buenas noches. Hola. Sí, adelante, Salomé. Un gusto. Buenas noches. Mil disculpas, hace un momento mi micrófono estaba abierto y ha sido sin querer, ¿no? Sabe que me encantó la exposición desde el momento que empecé a escuchar, ¿ya? La verdad es la realidad que tenemos que vivir nosotros, más que todo como docentes. Yo soy docente. eh, Inculcar los valores andinos a nuestros estudiantes. Yo pienso que de esa parte vamos a empezar a revivir ese pensamiento andino que tenemos, ¿no? Para que no muera ese pensamiento, esa vivencia de nuestros ancestros. Y es por eso que me interesa mucho saber, ya yo pertenezco a la cultura quechua, eh, me interesa mucho saber sobre la cultura aymara, ¿no? Quiero saber, y es la mejor parte, creo que me la perdí, del Tiwanaku, ¿ya? Eh, Quisiera, la verdad, que nos pasara una parte de su bibliografía, por favor, para que podamos retroalimentar sobre la cultura aymara, sobre la cultura del Tiwanaku, cómo ha sido la vivencia, todo eso, ¿no? Entonces, me interesa mucho, licenciado Mario, ya quisiera que nos comparta su bibliografía para que nosotros, o yo especialmente, pueda retroalimentarme y pueda también compartir esa idea con mis alumnos, con mis estudiantes. Y cada día que pasa yo siempre estoy valorizando, retroalimentando sobre lo que es la cultura andina, licenciado Mario. Muchas gracias, estimada Salomé. Claro que sí. Tenemos una vasta bibliografía para facilitar y como nuestro organizador mencionaba, si se puede de manera personal o si no, también al grupo vamos a enviar los textos que tenemos y sobre todo aquellos que están justamente recientemente escritos, digamos, ¿no? Textos que son muy actualizados, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es importante contar también con lo que es, digamos, el conocimiento, como decías, estimada Salomé, ¿no? El conocimiento de todo tipo de estos valores en sí y cómo convertirlas y pedagogizar esto entre los niños, entre los jóvenes, ¿no? Eso es importante porque la etapa, por ejemplo, de la escolaridad, por ejemplo, es el lugar, es el espacio, digamos, es la etapa donde prácticamente se tiene que enseñar a entender la multiplicidad y la diversidad de valores que existen, ¿no? Así vamos a tener sociedades del futuro que estén conscientes de la diversidad y de los valores que cada cultura, que cada persona posee. Obviamente, como decíamos al principio, la cosmovisión nos va a servir o nos sirve prácticamente para entendernos en sí, como diferentes miradas de mundo, construcciones muy particulares, digamos, de las formas de vida, de convivencia, podemos entender en realidad. Con esto no queremos, o sea, uniformizar solamente bajo la lógica de la cosmovisión andina, ¿no? Sino que también tenemos que ser capaces de cómo los quechuas, los aymaras, los sirionos, los chiquitanos, no sé, tantas culturas, por ejemplo, aquí en Bolivia hay 36 nacionalidades y cada una de ellas tiene su propia cosmovisión. Entonces, la tarea fundamental también tiene que ser cómo podemos nosotros, a partir de estos
de estas investigaciones que estamos haciendo, gestionar para que esto sea también en algún momento parte de una política estatal. Entonces, ese es el objetivo, porque si no, simplemente quedará, digamos, en un estudio de caso, en un estudio interesante del tema, pero si no damos un paso más, que es de gestionar una política estatal en sí, de enseñanza y de entender, digamos, estas culturas, no va a ser no va a ser nada, como lo digo, no va a tener sus frutos necesarios en sí. Entonces, el objetivo también tiene que ser eso, ¿no? Es decir, no solamente tenemos que pensar, porque yo escucho, y seguramente ustedes, estimados compañeros, también deben escuchar, ¿no? De que cuando estamos hablando de estas cosas, por ejemplo, de la cosmovisión, piensan que estamos retornando al pasado, piensan que estamos retornando al tiempo de los tiwanacotas, al tiempo de los incas, y por poco nos dicen, no, ya debíamos vestirnos ya por poco ya estamos proponiendo vestirnos con plumas, con taparrabos, y bueno, en vez de estos celulares, ya utilizar solamente ya el quipus. Eso creen los racistas, los discriminadores. En realidad, los que no han valorado, pues, nuestras cosmovisiones y los que no han entendido, los que no entienden las cosmovisiones, las cosmovisiones de las culturas, son los que prácticamente arremeten con ese tipo de aseveraciones, ¿no? Entonces, por eso conocernos en la diversidad siempre tiene que ser importante, ¿no? Y eso es lo que prácticamente permite construir sociedades muy bien conectadas, ¿no? Entonces, muchas gracias por ese comentario, estimada Salomé. Si alguien tiene preguntas, tenemos 2 minutos más y podemos cerrar ya la clase. ¿Aló? Sí, adelante, Eddie. Adelante. Ñaupapuntapia Linchechi Cachun, hermano Mario. Felicidades por la exposición. Más allá de una pregunta, un comentario, estamos con un avance constitucional, la de Bolivia y Ecuador, que reconocen los principios y valores de las naciones y pueblos indígenas. Incluso la Constitución ecuatoriana ha ido mucho más allá, ha reconocido como sujeto de derecho a la madre naturaleza o la Pachamama. ¿Qué significa estos avances más allá incluso de dejar la configuración de los estados-nación, el eurocentrismo, ¿no? Un avance significativo para mí en esta tarea de la descolonización. ¿Algún comentario respecto a eso, mi querido hermano Mario? Y felicidades, de verdad. Buenas noches. Muchas gracias. Yo creo que sí. Estamos justo en esa, yo te diría, en ese tiempo, ¿no? O en esos tiempos donde prácticamente las propuestas tienen que fluir ahora hacia el Estado en sí, ¿no? Porque el Estado prácticamente tenía enajenado estas cosmovisiones, estas identidades y las nacionalidades. Y más bien, si recordamos la historia, trataba prácticamente de uniformizar y de homogeneizar, digamos, la diversidad. Sin embargo, la resistencia ha sido tan fuerte, incluso de manera clandestina ha seguido perviviendo. Entonces vemos de que todavía las cosmovisiones están más vivas que nunca. Y seguramente en las próximas 3 clases vamos a tener la oportunidad de justamente ver cómo todavía tiene esa intensa fuerza la forma de practicar las relaciones entre humanos, no humanos, los seres, es decir, cómo se construye esa pedagogía en las comunidades, en los ellos, ¿no? Y espero que en algún momento seamos capaces de transmitir estas pedagogías comunitarias ante el Estado, ¿no? Como una política estatal, como vuelvo a recalcar. Entonces, yo creo que la descolonización, cualquiera que sea el término, no necesariamente tiene que ser descolonización, sino que simplemente tiene que ser aquel conocimiento que no se hegemonice, que no se sobreponga. Simplemente es eso, sino más bien que sea un conocimiento capaz de generar debate en sí, ¿no? Una con la otra. Entonces, mientras estemos bajo esta lógica, yo creo que vamos a tratar de crear los equilibrios necesarios, la forma, digamos, de convivir
entre distintos, sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de estereotipos ni estigmas. Yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Porque fácil sería llamar, ¿no? Como decía hace rato, ¿no? Pero estos andinos, no sé, pues estos pachamamistas, así nos dicen, pero no es así, ¿no? Si bien somos pachamamistas, pero estamos conscientes también del grado de deterioro que hemos sufrido desde la colonia, la república, y muchas de esas también se han incorporado en nuestros valores. También estamos conscientes de eso, o sea, tampoco somos como una taza de leche que no nos ha afectado ningún tipo de valor o valores en este caso. Entonces, bajo esa lógica yo creo que hay que trabajar y hay que seguir adelante, ¿no? En cada uno de nuestros lugares que nos toca asumir en sí, ¿no? ¿Alguien más o cerramos? Hermano Mario, Sí, Feliciano, adelante. si fuera tan gentil e indicarle cuáles son las actividades que debo cumplir para el próximo martes, con eso para un poco reforzar y prepararle y dejar de hacer carnaval, porque viene fiesta de carnaval aquí en Ecuador, y con eso ya no dedico a ir a la fiesta, sino que dedicarse al trabajito y cumplir, por favor. Bueno, sí, sí, tiene muchas razones. Carnavales, como dicen, es anata, aquí en Bolivia lo llamamos anata, es el juego con el agua, el juego con los animalitos, con las plantas. Bueno, yo creo que sí nos vamos a olvidar para ese día, pero como decíamos, en realidad, más que, digamos, una forma, digamos, de inculcación o de tratar, digamos, de que alguien practique lo que estamos justamente pregonando, sería insulso en sí, ¿no? Simplemente deciros, es decir, dotarnos del material como una especie de materia prima, ¿no? Para que nosotros tengamos muy claro, digamos, de cómo vamos a presentarnos en el presente y también en el futuro, es decir, cómo nos vamos a proyectar en esos ámbitos, ¿no? Entonces, nos sirve para eso también este curso que estamos haciendo ahora. ¿Cómo no? El recordar de que en el próximo o para la próxima clase tenemos programado hablar de los seres físicos y espectrales. Es un mundo realmente muy, muy amplio y yo creo que vamos a requerir de mucho tiempo porque las sociedades contemporáneas, aquí sobre todo en los Andes, lo viven eso a diario, ¿no? Entonces, eso ha sido una de mis investigaciones también y yo creo que donde debemos fortalecer es qué tipo de seres. Por ejemplo, a ver, te voy a hacer un pequeño recuento. Tenemos seres predadores, decimos, ¿verdad? Pero ¿qué son esos seres predadores? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿No? Por ejemplo, los aerolitos, ¿no? Las plantas que estábamos mencionando así de pasaditas en la clase, ¿no? Las piedras, las huacas, los apus, los achachilas, los accidentes geográficos, los ríos, ¿no? Las mariposas nocturnas, mira, las serpientes, mira, el aullido de los perros, no sé, los sueños, la comida que empieza a generar, digamos, fustigamientos, es decir, todo lo que está relacionado con los seres, ¿no? Espectrales, que son invisibles, y los seres físicos, que son los seres materiales en sí, ¿no? Entonces, todo ese mundo, digamos, que hemos visto en ese mapita que me pidió justamente traducir al castellano, lo vamos a desarrollar en la próxima clase, estimado Feliciano. Bueno, ya creo que ya estamos por dormirnos, ¿no? Bueno, agradecer de antemano al organizador, al hermano Román Pairumani, y agradecer a los que han asistido a esta, más que curso, una charla donde nos ha permitido identificar cómo funcionan estas lógicas, ¿no? Y cómo se pone en funcionamiento dentro de una sociedad.
Lo que importa es siempre, como les he dicho, o les he mencionado, perdón, saber cómo se teje, cómo se construye un determinado sistema de conocimiento en sí, ¿no? Entonces tenemos que estar conscientes de eso y eso nos va a permitir de que construyamos sociedades del futuro mucho más conscientes de las alteridades, ¿no? Es decir, mucho más conscientes de las prácticas, de las lógicas, ¿no? De cada una de las culturas en relación a las otras, ¿no? Donde nadie trate de sobreponer ni hegemonizar lo que está haciendo. Entonces, donde todos podemos dialogar en sí, ¿no? Entonces, yo creo que dicho esto, cerramos la primera clase y bueno, pues una gran satisfacción de verdad haber compartido con ustedes estas 2 horas que hemos tenido. Muchas gracias a todos y hasta el próximo martes. Y no se olviden, si quieren hacer consultas, alguna bibliografía, alguna duda que despejar, hagan sin ningún problema ahí en el grupo o de manera personal, por favor. No hay ningún problema. Vamos a contestar cada una de esas inquietudes y dudas. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Muy buenas noches. Buenas. Muchas gracias, licenciado. Excelente. Listo, pues. Que estén bien, que estén bien. Muchas Cuidan gracias. mucho porque Muy estamos bien. también en tiempos difíciles. Tengo Listo. una cama. Muchas gracias a ustedes. Tengo una cama. Y a cama. Buenas noches, licenciado. ¿Y qué sin cama? Me preguntaría, no. Y que sin cama, Gila. ¿Y qué sin cama, Gilata? ¿Y qué sin cama? Antes que se vaya, hermano Mario, ¿puedo hacer una consultita? Claro que sí, claro que sí. Por favor, ¿qué tarea es la que debo cumplir para el próximo martes? Bueno, ¿has revisado la plataforma? Esas tareas son para esta semana. Pero para la próxima vamos a colgar entre el sábado y domingo, por favor. Este sábado y domingo. Sí, para la segunda clase voy a colgar entre el sábado y domingo, por favor. Las tareas que debo presentar para el próximo martes. Sí, las tareas que hemos preparado para la primera clase hemos colgado el día de ayer. Entonces ya está en la plataforma. Eso tendría que ver ahí y responder. Ya, o sea, ahí está explicaciones de cómo tengo que hacerla y ahí mismo lo hago y la cuelgo. Exactamente. Ahí mismo. Son 5 preguntas en realidad que tiene que responder y hay un pequeño foro también que tiene que desenvolver escribiendo igual, ¿no? No es hablando, es escribiendo. Querido Mario, hermano Mario, cuanto se necesite o que se requiere de su contacto, puedo hacer en cualquier momento, excepto la noche, por supuesto, ¿no? Absolutamente, no hay ningún problema. Haga consultas de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. No hay ningún problema. Un Dios lo pague, un tanto gusto de verla y hasta el próximo, por favor, hermano Mario. Listo, pues que esté bien, cuídese. Hasta luego.